Muy buenas, ¿cómo están? Bueno, este es un tutorial sobre el diseño, o sea, la forma de confeccionar el estado de flujo de efectivo. Y el método que vamos a utilizar es el método de corrección de saldos según las normas internacionales de información financiera. Para diseñar un estado de flujo de efectivo, nosotros necesitamos unos datos o unos insumos. Y esos son tres elementos. Uno es el balance general comparativo, es decir, del año 2019 y del año 2018, porque nosotros queremos confeccionar el estado de flujo de efectivo correspondiente al ejercicio 2019 en forma comparativa. Y el estado de resultados, eso no es necesario que esté en forma comparativa, pero acá nosotros presentamos un ejercicio que tiene en forma comparativa. Y las notas a los estados contables. Lógicamente que las notas a los estados contables en un ejercicio no solamente es esto, ¿verdad? Pero nosotros, a modo de ejercicio y ejemplo, entonces mostramos esto. Estas son vamos a decirle que son las cosas que afectan al estado de flujo de efectivo. Bueno, entonces una vez que tenemos nuestros insumos, procedemos a diseñar la hoja de trabajo que requiere el uso de esa metodología. Entonces vemos la estructura de nuestra hoja, cuentas, las columnas para los importes correspondientes a cada ejercicio 2019-2018, una columna de variación, dos columnas de eliminación debe haber, otra columna variación corregida y las tres últimas columnas que corresponden a la clasificación del movimiento del efectivo en actividades de operación, de inversión y de financiación. Lo segundo que vamos a hacer es de nuestro balance general comparativo y de nuestro estado de resultados. Entonces vamos a traer los valores, las cuentas. Podemos fijarnos que algunas cuentas son neteadas. ¿Qué quiere decir eso? Y son colocadas o son presentadas de una sola forma. Por ejemplo, los bienes de uso neto y mismo también intangibles neto. ¿Qué significa eso? Y significa que los bienes de uso ya se presentan el valor neto, ¿no? O sea, el valor original de compra menos la depreciación acumulada. Luego las cuentas del patrimonio y abajo las cuentas de resultado. Como se fijan también, en la hoja de trabajo no hace falta, por ejemplo, estar totalizando total activo, total pasivo, nada de eso, sino que traemos ya solamente las cuentas que tienen valores en sí mismos, ¿verdad? Bueno, el tercer paso es trasladar los importes en la hoja de trabajo y totalizar las columnas. Y se trae así como está, solamente que a los importes de las cuentas del pasivo y del patrimonio neto, al trasladar en la hoja de trabajo, se le cambian los signos. Como se fijan, ¿verdad? Cuentas a pagar en nuestro balance original tiene valores positivos y acá traemos ya con signo negativo. Lo mismo ocurre con las demás cuentas. Las cuentas del patrimonio neto, la misma cosa, ¿verdad? Como se fijan, por ejemplo, en nuestro balance original, la cuenta accionistas está con signo negativo. Entonces, para la hoja de trabajo nosotros traemos con el signo cambiado y figura ya con signo positivo.
Luego traemos las cuentas del estado de resultados y también se van a fijar acá que las cuentas que generan ingresos, como en este caso ventas netas y otros ingresos, le ponemos signo negativo. Por ejemplo, otros ingresos que tenga signo positivo quiere decir que hubo mayores gastos en el ejercicio 2019. Sin embargo, en el ejercicio 2018 hubo un ingreso neto, hubo otros ingresos netos de 141.000, entonces por eso le ponemos el signo negativo. Al resultado final, en este caso ingreso neto, en el estado de resultados no se le modifica el signo. O sea, si es que hubo una pérdida en nuestra hoja de en nuestro estado de resultados, va a decir que hubo pérdida, y en nuestra hoja de trabajo traemos con signo negativo. Sin embargo, si es que, como en este caso, en los dos ejercicios hubo ganancias, entonces no se cambia de signo, no pasa eso como hicimos, por ejemplo, con ventas netas. Totalizamos esas columnas y el resultado debe ser 0. Si no da resultado 0 en la suma, bueno, y tenemos que revisar otra vez si hicimos bien la operación de suma resta, o si trajimos bien los valores, si asentamos bien los importes. Eso entonces no podemos continuar nosotros nuestro diseño del estado de flujo de efectivo si es que no da 0 el resultado final. Después ya procedemos a determinar la variación, o sea, los valores del 2019 menos los valores de 2018, y como se van a dar cuenta es una suma algebraica, y en cada cuenta procedemos así. Las cuentas del patrimonio neto, quitamos la variación, y en el estado de resultados el importe de variación no se obtiene con ninguna operación matemática, sino que simplemente procedemos a trasladar los valores del ejercicio 2019 y trasladamos esos mismos valores a la columna variación. Una vez hecho esto, totalizamos la columna y nuevamente debe dar valor 0. Luego de ese paso se confeccionan los asientos de ajuste, y para los fines didácticos, o sea, para los fines de comprender mejor estos ajustes, procedemos a mostrar el asiento original como se había hecho originalmente y el asiento de ajuste. ¿Para qué se hacen estos asientos de ajuste? Estos asientos de ajuste se realizan para revertir, anular o eliminar el efecto en el estado de flujo de efectivo de aquellas operaciones que ocurrieron en el año y cuyo resultado de la operación no exigió o no requirió el uso de dinero en efectivo. Tenemos que entender un poco que lo que nosotros llamamos acá dinero efectivo, nos estamos refiriendo a todo lo que sea dinero en efectivo que la empresa tenga en su caja, en la tesorería o depositado en los bancos. Correcto. Entonces nos muestra acá, dice que a los fines didácticos el asiento original se pinta en azul y luego el mismo asiento, pero ya de reversión, pintamos en negro. ¿Por qué? Porque el segundo asiento de reversión es lo que nosotros vamos a utilizar en nuestra hoja de trabajo. Entonces no hay una regla fija para hacer un método, un procedimiento para hacer los asientos de ajuste. Yo simplemente hago lo siguiente, ¿verdad?
Entonces empiezo bien desde abajo de nuestra hoja de trabajo y vamos viendo, por ejemplo, por qué ingreso neto aparece ahí por el valor de 119.142 en la columna variación. Y bueno, eso se había hecho este asiento para que pueda figurar en nuestro estado de resultados. Y cuando cerramos el ejercicio, hecho todos los ajustes del ejercicio antes del cierre definitivo, entonces habíamos hecho este asiento, ingreso neto a resultado del ejercicio. Si recordando un poco, ¿verdad? Entonces ingreso neto iba al estado de pérdidas y ganancias en la columna del debe, y resultado del ejercicio va en el balance general en la sección patrimonio neto debajo de las reservas. Por lo tanto, ahora procedemos para eliminar o revertir o reversar este mismo asiento. Entonces, resultado del ejercicio, en esta parte estaba en el haber y acá estoy colocando como cuenta deudora. Ingreso neto en el asiento original, cuenta deudora, y en el asiento de reversión como cuenta acreedora. Simplemente eso es lo que se hace con todos los demás asientos. El asiento número 2 de reversión, entonces, ¿dónde se originó? Y se originó cuando nosotros habíamos hecho el asiento original de la provisión del ejercicio del impuesto a la renta empresarial. Entonces, impuesto a la renta empresarial se le debita y se le acredita impuesto a la renta empresarial a pagar. Y para revertir, entonces, nosotros hacemos provisiones a impuesto a la renta empresarial. Si se fijan, impuesto a la renta empresarial no hay problema. ¿Por qué? Porque acá está como cuenta deudora en el asiento original y acá va como cuenta acreedora. Sin embargo, en nuestro asiento original nosotros tenemos impuesto a la renta empresarial a pagar, pero en el asiento de ajuste aparece provisiones. ¿Por qué es eso? Porque nosotros, para el ajuste, nosotros tenemos que utilizar solamente cuentas que están en nuestra hoja de trabajo. Entonces, como nosotros no tenemos impuesto a la renta empresarial a pagar, tenemos que identificar en qué parte del balance se consolidó o se condensó esa cuenta. Y como decíamos, esa cuenta pues es una provisión. Por lo tanto, la cuenta, en vez de debitarle a impuesto a la renta empresarial a pagar, nosotros en el asiento de reversión vamos a debitarle a provisiones. Y esa misma temática nosotros tenemos que ir teniendo en los demás asientos de ajuste. El asiento número 3 se refiere a las depreciaciones y amortizaciones que habíamos hecho con nuestra tabla de depreciación y revalúo. Entonces, el asiento original fue depreciaciones, amortizaciones, y habíamos acreditado depreciación acumulada bienes de uso y amortización acumulada activo intangible. Como ven, depreciación acumulada bienes de uso y amortización acumulada activo intangible, en el asiento de reversión no traemos de esa forma. ¿Por qué? Porque depreciación acumulada bienes de uso está condensado dentro de la cuenta bienes de uso neto, y amortización acumulada activo intangible está condensada bajo la cuenta intangibles neto. Muy bien, los siguientes asientos, la aplicación del ejercicio de la reserva legal. Entonces, el asiento original nosotros habíamos aplicado resultado del ejercicio a reserva legal, y como fue una operación que no requirió el uso de efectivo, procedemos a revertir reserva legal en el debe, resultado del ejercicio en el haber. La misma cosa ocurre con la reserva de revalúo. Entonces,
El asiento original está en color azul y el asiento de reversión en color negro. Nos muestra que los accionistas suscribieron suscribieron una cierta cantidad, pero faltó integrar un 46.464.000. Entonces el asiento original es accionista a capital social. Y como eso se hizo, cuando se hizo ese asiento no se utilizó el dinero en efectivo o no se movió, entonces revertimos eso, capital social a accionistas. Luego, el devengamiento de ganancias a realizar. Antes de cerrar el ejercicio había devengado ganancias a realizar. Yo siempre pongo el ejemplo de ganancias a realizar como si fuera alquileres cobrados por adelantado. Entonces, cuando nosotros cobramos alquileres por adelantado, a medida que va pasando el tiempo va devengando, y este 464.000 guaraníes que figura en el asiento original número 7 es el monto que devengó de lo que nosotros habíamos cobrado por adelantado. Entonces originalmente habíamos hecho este asiento, ganancias a realizar a otros ingresos, o ya pusimos nomás acá en el asiento original directamente otros ingresos. En realidad que nosotros originalmente habíamos utilizado la cuenta alquileres cobrados. Entonces, para revertir eso, traemos la cuenta otros ingresos y gastos netos. ¿Por qué? Porque esa es la cuenta que nosotros tenemos en nuestra hoja de trabajo y la acreditamos a ganancias a realizar. El octavo asiento, el aporte de capital en especie que había hecho un accionista. En el asiento original había traído una maquinaria, un rodado, un bien de uso, mueble, algo que sea parte del activo fijo, y había entregado eso como aporte de su capital. Entonces, como se trajo eso, nosotros revertimos eso. ¿Por qué? Porque no usó dinero en efectivo y debitamos a capital social y acreditamos a bienes de uso neto. Luego, la empresa le pagó a los accionistas, o a un accionista le pagó los dividendos con mercaderías. Entonces, cuando se había hecho ese pago de dividendos y el accionista retiró la mercadería, entonces procedimos a hacer el asiento original número 9 en azul, y habíamos debitado resultados acumulados y acreditado a ventas o IVA débito fiscal. Entonces, ¿qué ocurre con el asiento original número 9? ¿Por qué no utiliza dividendos a pagar? Porque supuestamente, pues, cuando se declara dividendos y todavía no se paga, solemos hacer el asiento resultados acumulados a dividendos a pagar. En este caso no se hizo ese asiento de provisión para el pago de dividendos. Por lo tanto, en vez de debitarle a dividendos a pagar cuando se paga, debitamos nosotros la cuenta resultados acumulados. Entonces el asiento de reversión va a ser ventas e IVA débito fiscal van como cuentas deudoras y resultados acumulados va como cuenta acreedora. Como se fijará nuevamente, la cuenta acreedora IVA débito fiscal, nosotros no tenemos bajo ese nombre en la hoja de trabajo, pero como el IVA es una provisión de una deuda, entonces utilizamos en vez de esa cuenta, utilizamos la cuenta provisiones como cuenta deudora en el ajuste. Y el último asiento se refiere al costo de aquella venta, ¿verdad? El accionista pues retiró la mercadería y
eso hay que darle de baja, ¿verdad? Entonces el asiento original nosotros habíamos hecho costo de lo vendido a inventarios. Y ahora procedemos a hacer el asiento de ajuste en forma reversada, o sea, inventario va como a cuenta deudora y costo de lo vendido como cuenta acreedora. El siguiente paso consiste en trasladar a la hoja de trabajo los importes de los asientos de ajuste a las columnas debe y haber de eliminación, totalizando ambas columnas una vez que hayamos trasladado todos los valores. Y como se fijan, acá por ejemplo cada valor tiene un numerito y se refiere al número de asiento, y esto que tienen dos quiere decir que esta es la suma de el asiento número 5 y el asiento número 8 en los cuales se utilizó la cuenta bienes de uso neto. La misma cosa con las cuentas del patrimonio neto y las cuentas de resultados, y se procede a totalizar esas cuentas. Si se fijan en los asientos de ajuste, nosotros habíamos totalizado y alcanzaba 607.092. La misma cosa como las columnas de eliminación, el debe y el haber son simples lugares donde nosotros trasladamos esos asientos, por lo tanto las sumas deben ser iguales entre sí e iguales a lo que nosotros habíamos hecho en los asientos de ajuste. El séptimo paso consiste en establecer y totalizar los valores de la columna variación corregida. ¿Y cómo procedemos a establecer esto? Agarramos, en cada cuenta agarramos el valor de variación, y si es que hay valor en la columna debe de esa cuenta, le sumamos y le restamos siempre que haya también valor en el valor de la columna haber, y así se va obteniendo. Estas son las cuentas del patrimonio y del resultado neto, y también tenemos que totalizar esta columna y también debe dar valor 0. El siguiente paso consiste en distribuir los valores de esta columna de variación corregida de acuerdo a la clasificación que nosotros hacemos en el tipo de actividad en que está afectada ese movimiento de dinero. Con una aclaración: la cuenta caja, como se llame, por ejemplo en este caso se llama disponible y caja y bancos. En ese caso la cuenta caja no se va a ningún lado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo el estado de flujo de efectivo y eso ya es un efectivo, y como nosotros entonces estamos haciendo eso, no llevamos en ninguna de las tres columnas el saldo de caja. Los otros sí. Otra aclaración: al llevar todas las cuentas en su columna correspondiente, esto va con signo cambiado. Por ejemplo, inversiones temporales, el saldo en variación corregida es menos 9.293. Al llevar en una actividad de inversión y al poner en la actividad en la columna inversión, nosotros ya le cambiamos el signo. Y como se fijarán, toditas las cuentas que tienen saldo entonces van con el signo cambiado. Ninguna, no tiene excepción. Una vez que hayamos hecho todo eso, entonces procedemos a totalizar las columnas: operación, inversión y financiación. Al totalizar las columnas, entonces
realizamos una prueba matemática de la hoja diseñada. ¿Por qué uso el término prueba matemática? Porque matemáticamente esto tiene que ser exacto, pero aclarando que un estado de flujo de efectivo puede salir matemáticamente correcto, o sea, que se dé este valor que está acá, ¿verdad? Diferencia cero. Pero puede estar mal diseñado. ¿En qué sentido? En el momento que nosotros, por ejemplo, por decir, bienes de uso neto. Entonces, ¿qué pasó? Y nos equivocamos y pusimos en la columna de financiación. Entonces, al cambiarle la naturaleza de la actividad del efectivo, entonces ese estado de flujo de efectivo prácticamente queda invalidado por mala confección o mal diseño. Bueno, ¿cómo se procede para realizar la prueba matemática? Y sumamos las tres últimas columnas que tenemos en nuestra hoja de trabajo, o sea, la actividad de operación, de inversión y de financiación. Y escribimos la variación de efectivo. Como ustedes ven, la variación de efectivo se refiere al saldo de disponible y caja y bancos de la columna variación. Y eso entonces escribimos acá y procedemos a restar. Entonces esto menos esto da 0. Vamos concluyendo nuestro estado de flujo de efectivo. El siguiente paso: se condensan, o sea, se juntan cuentas conectadas entre sí en actividades de operación. Por ejemplo, nosotros tenemos y agarramos solamente los valores de la columna actividades de operación. Por ejemplo, vamos a llamarle nosotros cuenta cobros a clientes y relacionados. ¿A qué le vamos a llamar? A cuentas a cobrar neto más ventas. Y si se fijan, esto está en cuentas a cobrar neto de nuestra actividad de operación. Este monto tiene menos 12.917 y venta es 3.929.941, y este es el resultado, y este es lo que nosotros vamos a utilizar para la presentación de nuestro estado de flujo de efectivo. Pagos a proveedores, a inventarios le sumamos cuentas a pagar y le sumamos también costo de lo vendido. Pago por gastos operativos y relacionados, le llamamos a la cuenta provisiones más gastos operativos. Y los cobros no operativos obtenemos de otros ingresos menos ganancias a realizar. Y el paso final: diseñamos el estado de flujo de efectivo a los fines de su presentación o publicación. Entonces, primero mostramos el método directo. Como todo estado contable, tiene sus requerimientos o sus condiciones para su presentación. En este caso, en primer lugar va el nombre de la empresa o razón social. Le sigue abajo el nombre del estado, en este caso estado de flujo de efectivo. Luego viene el periodo, entonces dice para el año terminado el 31 de diciembre de 2019. Y cuarto, en el caso de que estemos trabajando en miles de guaraníes, como es nuestro caso, entonces eso se debe aclarar en esta parte del estado de flujo de efectivo. Y como decíamos, se presentan las tres secciones: flujo de efectivo de actividades de operación, y estas cuentas son las que nosotros estábamos haciendo ahí la condensación. Hay algunos, por ejemplo, que nosotros no hemos utilizado valores, importes que estaban en la columna de operación, pero que no hemos utilizado. Ocurre, por ejemplo, con pago de intereses financieros. Entonces, eso agregamos acá. Le sigue los flujos efectivos de actividades de inversión
Y por último, los flujos de efectivo de actividades de financiamiento. ¿De dónde sale pago de dividendo a los propietarios? Y es la suma de los movimientos de las cuentas resultados, ya sea resultados acumulados y resultados del ejercicio. En nuestro caso, sumamos esos valores que hay en la columna de financiamiento o financiación en esas dos cuentas y da 158.706.000. El valor da luego negativo. Entonces, eso es lo que se pagó en concepto de dividendos. Y por último, se obtienen los flujos netos de tesorería aplicados en las actividades financieras. En este caso, requirió el saldo. Al salir acá negativo, quiere decir que eso tuvo mayor salida que entrada. Sin embargo, los flujos efectivos de las actividades de inversión da positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que generó efectivo. Por eso dice acá, originados en las actividades de inversión. Y acá cuando tiene negativo dice aplicados en las actividades financieras. Y se cierra el estado de flujo de efectivo con este esquema, ¿verdad? A más B más C. Quiero aclarar también que al solo efecto de la publicación, o sea, de este video, lo que yo estoy separando así en hojas distintas, ¿verdad? Nosotros sabemos que un estado de flujo de efectivo tiene que estar presentado en una sola hoja. Y luego se presenta el estado de flujo de efectivo en el método indirecto. Como decíamos en la parte teórica de la unidad 4 de nuestra materia, el método directo y el método indirecto son diferentes únicamente en la forma como se calcula los flujos de efectivo de actividades de operación. Entonces, eso es lo que ocurre acá. Si nosotros nos fijamos, comparamos con los flujos de efectivo de actividades de operación, en el método directo vamos a ver que estas cuentas y estos valores son totalmente diferentes. Pero al final, el resultado debe ser el mismo, no puede haber diferencia. Para esta parte, nosotros consideramos el esquema planteado en la página 143 del material de apoyo. Entonces pueden fijarse un poco en eso. Van a ir viendo que aquellas cosas que dice sumar es lo que nosotros estamos sumando acá, ¿cierto? La utilidad neta del ejercicio que se pone como es. En este caso hubo ganancia. Si hubo una pérdida, por ejemplo, vamos a suponer que acá haya dicho utilidad negativa neta del ejercicio, entonces acá iba a tener signo negativo. Y esto tiene signo positivo porque en mi fórmula en la página 143 me dice que yo tengo que sumar estas cosas. Y en la fórmula me dice que yo tengo que restar estas cosas. Y así entonces se obtiene también los flujos netos de tesorería originados, vuelvo a recalcar porque acá salió positivo en las actividades operativas. Y desde esta sección, o sea, los flujos de efectivo de actividades de inversión y actividades de financiamiento se resuelve de manera similar que en el método directo. Y con esto entonces concluimos. Como ustedes ven, no quiero decir es demasiado fácil. No es demasiado fácil. Tiene su técnica, tiene su metodología, requiere concentración porque un numerito que nosotros colocamos mal, ¿verdad? Hace que no cierre el estado de flujo de efectivo, y lógicamente eso tenemos que estar revisando totalmente otra vez para poder sacar en forma nuestro trabajo. Bueno, entonces me despido con un abrazo y un saludo, y ojalá que muy pronto volvamos a ver.